Ya, a ver, seguimos chicos. A ver, cuando hablemos de... Ahora vamos ya con gram negativos, ¿ya? Ya hablamos bastante de gram positivos, hemos tratado de cubrir todo lo que es gram positivos. Miren, gram negativos, la mayoría van a ser móviles, excepto dos. Y esos dos que tienen que saber son Klebsiella y Shigella. Y la mayoría son no capsulados. También excepto dos, Klebsiella y Escherichia coli. ¿Ya? Mm, Después son no exigentes, es decir, a nivel de diagnóstico, los cultivos que pueden pedir uno es un agar sangre y ya la mayoría sale, o sea, no tienes que hacer agares muy especiales para el diagnóstico. Miren, la mayoría de enterobacterias son comensales, es decir, están en nuestro tubo gastrointestinal de por sí. Hay muchas que son patógenas, sí. Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, usualmente son patógenas. Las comensales son estas, miren. E. coli, aunque no lo crean, es comensal. Tenemos E. coli. Klebsiella también. Y esta es, creo que para mí, la que tiene relevancia ahorita que explicarles algo. Y estas son Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morgarella, son otros. Miren, Proteus, ¿por qué es importante? Es importante desde el punto de vista urológico, bastante. ¿Por qué? Igual junto a todas estas, ¿ya? Pero Proteus en la cabeza, porque la pregunta es, ¿cuál es la causa más frecuente de cálculos coraliformes? Coraliformes. O cálculos de struvita, que esa es la composición y es el nombre correcto que deberían tener. Así que le vamos a poner cálculos de struvita. Es Proteus. ¿Y por qué es importante? Miren, porque Proteus usualmente no da tantas síntomas. O sea, el paciente va a estar asintomático, o sea, clínica negativa. Pero en el urocultivo va a salir Proteus. Entonces, cuando uno vemos una mujer con una ITU por Proteus, sí o sí estamos obligados a pedirle esto. A seguir estudiando, o sea, más estudios. Tenemos que pedir por lo menos mínimo una ecografía, o sea, y en la ecografía vemos, y miren esto, es el riñón normal. O sea, en el riñón normal no hay nada que esté obstruyendo ni que esté pintando. En cambio, aquí miren aquí, está la forma de la pelvis renal y todo, porque eso es un cálculo gigante. Y este riñón no es normal, le aseguro que el riñón está así, ya está con una hidronefrosis severa. Y este riñón en potencia ya no sirve. Si le vuelve a dar en el otro riñón, pierde los dos y ya sabemos qué pasa. ¿Ya? Proteus es importante básicamente por eso. Hablemos de E. coli. Miren, la microbiota, el principal componente de la microbiota va a ser el bacteroides. Y les dije al inicio, ¿no? Cuando hablemos de anaerobios, el más importante en los gram negativos es el bacteroides. Pero de la parte de la flora aerobia es E. coli, casi el 80%. Es un montón en realidad. Entonces, miren, ¿cuáles son las infecciones que nos va a dar E. coli a nivel extraintestinal e intraintestinal? Es la mejor forma de dividir esto. Y miren, es la primera causa de infección extrahospitalaria e intrahospitalaria. E. coli. ¿Por qué? Porque la ITU es muy frecuente. Infecciones abdominopélvicas de cualquier tipo, que ahorita les voy a decir un par nada más. Entonces, miren, la ITU puede ser alta o baja. Y E. coli va a seguir siendo la primera causa. O sea, una cistitis no complicada o una pielonefritis siempre va a ser E. coli. En infección abdominopélvica, por ejemplo, peritonitis, ¿no? Ya dijimos en qué tipo de peritonitis, no se olviden, en cirróticos y en varices, perdón, y en hipertensión portal. Una diverticulitis, una apendicitis, un absceso de cualquier tipo, una colangitis, ¿qué más? Una colecistitis. O sea, en todo ese tipo de infecciones, el germen más frecuentemente asociado siempre es E. coli. En una neumonía intrahospitalaria, rara, pero se puede dar el caso, intrahospitalaria. Y la meningitis en el recién nacido, dijimos, ¿no? Que era la segunda causa, ¿no? La primera era el Staphylococcus galactiae. Y eso es importante, ¿no? La bacteriemia comunitaria. O sea, un paciente que viene casi con sepsis, que prácticamente fue adquirida en la comunidad. ¿Por qué es eso posible? Porque tuvo una ITU que nunca se la trató y hace una bacteriemia comunitaria. La ITU usualmente es una causa, creo que a veces es considerada la más frecuente de sepsis, pero intrahospitalaria, ¿no? Sin embargo, también resulta ser lo de la extrahospitalaria. ¿Ya? Ahora miren, cuando hablemos de cuadros intestinales por E. coli, básicamente son gastroenteritis agudas, ¿ya? Por toxinas o invasión. Y aquí vamos a hablar las diferencias, miren. Miren todas las cepas que hay de E. coli, miren. Todas las E y la C van a ser E. coli. Pero aquí están las diferencias. Enterotoxigénica, enteropatógena, enteroinvasiva, enteroadherente o difusamente adherente, toxina Shiga, que esto sí es bien importante y de eso voy a hablar un poquito. Oye Silvio, pero ¿por qué Shiga?
porque también es la toxina que tiene Shigella. Y también se llama enterohemorrágica. ¿Ya? Miren, la enterotoxigénica resulta importante, ¿por qué? Porque es la que uno tendría al comer alimentos, y esto es bien frecuente en esto, ¿no? En la diarrea del viajero. El caso clínico típico es esto, ¿no? Extranjero que viene a un país de tercer mundo como Perú, se come algo, diarrea, enterotoxigénica de hecho. Algunos dicen profilaxis, ¿qué le doy? Quinolonas, ciprofloxacino, es la quinolona de elección. Pero algunos saben que solo higiene nada más. No tomes agua de caño, lávate las manos y come en buenos lugares todo cocido. No te va a dar diarrea el viajero. Obviamente que ustedes viajan a otro país no tomen nada, ¿no? Nuestro estómago ya es de acero. Algo importante que quiero comentarles es esto, la toxina A y B. Cosa que cuando ya toquemos cólera me ahorro el tocarlo. Esta E. coli enterotoxigénica tiene la misma toxina igual que cólera, el Vibrio cholerae, que lo vamos a ver en un momento. Básicamente es esto, miren, el A y el B. El A va a ser el encargado de aumentar la acción de la enzima adenilato ciclasa, entonces va a aumentar el AMP cíclico. Y el B, básicamente solamente va a ser el que le va a dar adherencia. Si aumenta la adenilato ciclasa, va a estimular los canales de iones y va a estimular la salida de ¿qué? De cloro, de sodio, de potasio, de bicarbonato, de todo lo que ustedes quieran. Entonces va a ser una diarrea acuosa, pero rica en solutos y el paciente se puede complicar. Obviamente que cuando hablemos de cólera, es obvio que el componente hidroelectrolítico va a ser mayor en ese tipo de diarrea, ¿no? Pero les voy adelantando eso. Tienen que saber que la toxina tiene dos componentes, A y B, y el A es el encargado de producir AMP cíclico. Y eso tiene que ver con fosfatidinacrinasa y todo lo que ven en biología a nivel de segundos mensajeros, ¿ya? Eso recuerden, por favor, ¿eh? Enteropatógena, esta sí va a lesionar mucosa, pero no a nivel de dar una disentería como la enteroinvasiva que va a meterse en el enterocito y va a dar diarrea con sangre y con moco y todo eso. Y al igual que la enteroadherente, todas estas tres son frecuentes en niños en países de vía de desarrollo. Ahora sí vamos a hablar de esto, que para mi gusto es lo que deberían saber bastante, ¿ya? La toxina Shiga o la enterohemorrágica. Esta va a dar dos cuadros. Usualmente da la colitis hemorrágica, que la colitis hemorrágica sería básicamente como una diarrea de intestino grueso. Más adelante voy a comentar las diferencias de semiología en diarreas, pero es como una diarrea que además de tener el componente diarreico clásico, va a tener, como su nombre lo dice, diarrea sanguinolenta, o sea, va a tener sangre. Y eso no es lo importante, ¿ya? Porque lo importante podría ser que pase desapercibido eso. Lo importante es la complicación de esta colitis hemorrágica, que es esto, el SHU, síndrome hemolítico urémico. Eso es importante, ¿ya? Y esto es más importante, creo. ¿Cuál es la E. coli que causa? Este es el serotipo que tiene, 157H7. ¿Ya? Eso sí es importante. ¿Ya? ¿Hablamos de SHU o seguimos? ¿Hablamos? ¿Todos están de acuerdo? Ya, miren. SHU, en términos sencillos, yo me lo acuerdo así, ¿eh? O sea, recuerden, es una complicación, ¿eh? Miren, el SHU en términos sencillos dice síndrome hemolítico urémico. ¿Ah? ¿Qué es eso, Silvio? En realidad, el trasfondo del SHU es algo llamado una microangiopatía trombótica, MAT. Y hay otra más, ¿ya? Este es SHU y la otra es ahorita les digo, ya me he olvidado. La cuestión está en que la microangiopatía trombótica es la púrpura trombocitopénica trombótica, es la otra, PTT. No es púrpura trombocitopénica hepática. Tiene diferencias y eso ya lo revisan, eso se mata. La cuestión es que la microangiopatía trombótica es como una especie de que si aquí este es el vasos pequeños, porque esto va a darse en vasos pequeños, es como que han habido múltiples fisuras. Y en esas fisuritas se van formando trombos. Entonces cuando pasa un eritrocito por acá, si el eritrocito entra así bonito, ¿cómo va a salir cuando en su pared el diámetro tan pequeño pasa y se golpea por todos lados con trombos? Pucha, ese eritrocito va a salir hecho leña, pero va a salir así roto, va a salir así medio fregado. Y eso tiene un nombre, ¿no? Eso se llaman esquistocitos. Y el nefrotis de lámina periférica, este es diagnóstico en realidad diagnóstico de MAT, pero es importante saber en el SHU, ¿ya? Entonces miren, hemolítico y urémico. ¿Por qué? Porque va a tener una anemia hemolítica autoinmune. Esta es la clínica.
y va a tener una falla renal, caracterizada por oliguria. Y les dije que había trombos, los trombos se pegaban, ¿no? Entonces va a haber una trombocitopenia, pero por consumo. O sea, las plaquetas van a bajar, pero porque se han consumido todas, o gran parte de ellas. O no, en realidad se han consumido nada más. El motivo de consulta es este, oliguria. El paciente viene, doctor, mi hijo no orina, hace 2 semanas tuvo una diarrea, listo, no se diga más. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la falla renal nada más. Le hacemos diálisis y no tiene tratamiento específico. Recuerden, el esquistocitos en frotis de sangre periférica es clave, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia con el PTT? Ya lo revisan. Acá es más neurológico, acá es niños, acá es mujeres más grandes, etc. Listo, miren. El diagnóstico usualmente es clínico, ¿no? Oye, has comido algo, no sé, algo por ahí en condiciones no adecuadas, en algún lugar. Sí, doctor, sí, no. Miren, la reacción inflamatoria que les dije es esto, ¿no? Positiva para infección, negativa para toxinas. ¿Esto es importante? Sí, ya en realidad dicen que es desfasado pedir esto ya. Pero estamos en Perú, así que aquí nunca nada es desfasado. Uno pide reacción inflamatoria en heces, así se llama el examen. Básicamente lo que uno mide es leucocitos. Si hay infección, se dice que los leucocitos se van a ir en contra de la bacteria, pero si no hay bacteria, negativo, ¿ya? ¿Eso sirve? Se los pongo, pero en realidad no. Es una guía nada más, porque va a decir, reacción inflamatoria positiva, pero tengo 1000 causas más, ¿no? O sea, tengo que buscar el antecedente y tengo que buscar la clínica de todas maneras, ¿ya? Miren, el tratamiento, esto es importante, ¿ya? Para las extraintestinales, que en realidad es el que más tienen que saber de todas estas, va a ser cefalosporinas a partir de segunda. Y hay algo que es importante, ¿no? Las BLE, las Escherichia coli beta-lactamasas, ¿ya? Estas de aquí, no, estas, sí, claro. Estas de aquí van a ser sensibles a carbapenems. ¿Conocen los carbapenems? ¿Sí? ¿No? Meropenem, impenem, ertapenem. Hay 3, hay uno más todavía. Pero en las intestinales, nada. Solamente reposición hidroelectrolítica, si el paciente está deshidratado, buena hidratación. Y esto es importante, y esto tienen que saberlo para que no cometan el error. No se da antibióticos. Pero aquí no es como la faringoamidalitis. No, si quieres dale para que te asegures. No, aquí no des. ¿Por qué? Por esto, miren. Aumenta el riesgo de SHU. Y eso, sí, pues, el SHU, o sea, una infección intestinal de E. coli no te va a llevar a mayor problema, pero un SHU sí te puede matar. Básicamente por la falla renal, ¿no? Miren, salmonela. Salmonela es amplio porque en salmonela tenemos que ver la salmonelosis no típica y la fiebre tifoidea, que es la salmonelosis típica. Esta es una clasificación de Kaufman-White, que es un microbiólogo. Eso es interesante porque en realidad hay más de, no sé, 2500, o sea, es algo así, miren. La salmonela, ponemos la especie y el serotipo va así, de acuerdo al antígeno somático que está aquí o al antígeno flagelar, ¿ya? Esta es una estructura, digamos. Y podemos clasificar así a las salmonelas. Si se dan cuenta, hacen así como una especie de factorial, hay casi 2500 combinaciones. Es un montón, ¿ya? Pero lo que tienen que saber ustedes simplemente es esto, las especies más importantes, la entérica y la bongori. La entérica lejos es la más importante. Y estas de acá. Obligados a verse las 4. Ya, las 3 primeras si quieren. Tifi, paratifi, tifimurium, enteriditis. ¿Qué es importante? El reservorio es el hombre de las 2 primeras y los animales son el reservorio de las otras 2. ¿Qué quiere decir? La primera, vamos a ponerlo así. Las que son reservorio del hombre van a dar fiebre tifoidea. Y las que son reservorio de animales van a dar salmonelosis notifica. En términos sencillos, más sencillo imposible, ¿ya? Entonces cuando les pregunten, ¿la fiebre tifoidea está causada por paratifi? Sí, o sea, no solo por tifi, ¿ya? ¿Y cuál es la causa más frecuente de salmonelosis notifica? El tifimurium. Ahora, ahí he puesto la tía Chernobyl. ¿Por qué? Miren, esto es importante, ¿ya? Y yo también a veces me gusta comer comida chatarra. Pero es importante, por más rica que sea la mayonesa, no la coman. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Por qué? Les dije que el reservorio de los animales. El reservorio específico es el ave de corral. ¿Y cómo se contagia esta? El ave de corral, la salmonela va al óvulo. ¿Y dónde está? En el huevo, pero no en cualquier huevo. En el huevo crudo. La mayonesa, ¿no se han dado cuenta que han hecho mayonesa alguna vez? Tiras un par de huevos, aceite, como 10 litros, se te sale mayonesa. El huevo crudo es el problema, porque está en el ovario en el ovario. Y eso es interesante saberlo, o sea. Sepan dónde comer mayonesa en realidad.
Y es más, o sea, ni siquiera es culpa de la señora, o sea, es complejo, o sea, es el huevo en sí, ¿no? Pero bueno, miren, la clínica, eso sí es bien interesante, o sea, al menos salmonellosis creo que para mí es el tema que más me gusta de enterobacterias. Miren, puede dar una gastroenteritis aguda o puede dar bacteriemia y haber riesgo de sepsis. Miren, el periodo de incubación lo vamos a ver en un ratito igual, pero se los adelanto. Se dan cuenta que es más que el de Aureus, de 1 a 3 días. O sea, yo como y recién en 3 días me puedo dar la diarrea, pero dura poco, eso es lo bueno. Y esto es lo interesante, ¿no? Que está asociado a brotes. Porque usualmente el huevo que va a estar infectado no es un huevo, o sea, pueden haber miles de huevos y mucha gente se puede enfermar. ¿Ya? Algo interesante de aquí es esto, miren. La fiebre, y es lo más importante, ¿eh? Miren cuánto dura. Y miren esto. Si la fiebre dura menos de 3 días, yo estoy tranquilo. Sé que es una gastroenteritis aguda. Pero si yo sé que va a durar más de 3, guarda. Puede ser bacteriemia y cualquiera de las cosas que están ahí. ¿Ya? La fiebre es clave, o sea, la duración de la fiebre es clave. Ya si quieren 5 días, pero ya no, o sea, en 3 debe pasar la fiebre. Hasta 5 días puede tener dolor, etc. ¿Ya? Hay una secuencia en gastroenteritis que esa sí la voy a decir ahorita porque... O la digo después, no la voy a decir ahorita. Miren, hay una secuencia clásica en gastroenteritis. ¿Cuál creen que es la secuencia clásica? O sea, yo como ahorita algo contaminado, ¿qué me va a pasar? ¿Cuál es el orden de las cosas? O sea, ¿qué va a pasar primero? ¿Qué va a pasar segundo? ¿Qué va a pasar después? Usualmente tú comes ahorita algo y te va a dar primero dolor, luego te va a dar vómitos y luego te va a dar diarrea. ¿Ya? Y por eso van a ver algunas cosas que no cumplen con todas. Pero esa es la secuencia típica. O sea, yo voy a tener dolor, puedo vomitar y si no vomito de frente diarrea. Vamos a ver en cólera, y se los adelanto, en cólera no se cumple esa secuencia. Ya vamos a ver luego qué es. Miren, algo típico de la salmonellosis dicen que la diarrea es verdosa. Por ahí les ayuda, ¿no? Es interesante a veces preguntar semiología y sus heces de qué color son, y los pacientes se ríen, ¿no? Puede ser que a veces si es verde, ya, o comió tallarines verdes o es salmonellosis, una de dos. Miren, usualmente esta da hemorragia, da una especie de invasión. Y por eso es que, eh, de todas maneras, a pesar de que es invasiva, el cuerpo es capaz de eliminarla y no es necesario dar antibiótico. ¿Ya? Y por lo tanto no hay portador crónico. O sea, el paciente tiene su episodio de gastroenteritis aguda y se recupera a los 5 días. Entonces, el hombre no va a contagiar, por eso dijimos que el reservorio es el animal. Entonces no hay portador crónico. Y esto, acuérdense. ¿Por qué? Porque en la fiebre tifoidea sí hay portador crónico y es el hombre. La bacteriemia. O sea, yo tengo una gastroenteritis aguda y progresa la bacteriemia. ¿Qué cuadros puedo hacer? Estos de aquí, miren. Aneurisma micótico. Esto es interesante. En cardio tal vez lo han visto, no sé. Miren, el aneurisma micótico no es más que un aneurisma, o sea, las arterias renales, debajo de las arterias renales, usualmente esa es la localización, se hace una bolita. Es como que se disecan las capas. ¿Ya? Y está causado, micótico, se dice hongo, ¿no? O sea, sí, la primera causa es hongos, de hecho, la primera causa de hecho que es hongo. Pero la segunda causa es bacterias, y la bacteria más asociada es salmonella. ¿Ya? Y esa pregunta, me acuerdo que a mí me la hicieron en mi examen de cirugía de tórax. El aneurisma micótico está más la primera causa es hongos, y yo por darle la contra, no, se llama micótico, pero estoy seguro que es bacterias. No, es hongos la primera causa. ¿Ya? Y la primera, o sea, y de todas maneras, o sea, y el hongo más frecuente es Aspergillus. Pero Salmonella es la bacteria más asociada. ¿Ya? Puede haber luego abscesos esplénicos, puede haber luego artritis, osteomielitis. Aquí, esto sí es importante. ¿Qué es esto? HEBS. Hemoglobina S es la hemoglobina característica de la anemia o de la drepanocitosis o la de la anemia de células falciformes. Y la causa más frecuente de artritis y osteomielitis en gente con esa enfermedad es salmonellosis noticia, salmonella. ¿Ya? Eso es un dato que deben de tenerlo. Miren, sepsis recurrente, es decir, paciente que tiene más de 3 episodios al año por salmonellosis, criterio SIDA. ¿Ya? No VIH, SIDA, o sea, el paciente tiene SIDA ya. Vamos a ver luego en la clase de VIH todos los criterios de SIDA, pero he puesto varios, porque varias de las enfermedades que vamos a ver son criterios de SIDA. El tratamiento, rehidratación, no antibiótico. ¿Por qué? El antibiótico prolonga, hace que la duración sea más de la enfermedad. Excepto, siempre como medicina, todo tiene excepto. Miren todas esas 6. Y eso han preguntado en el ENAM de hace un año, creo. Un paciente tenía 65 años, salmonellosis no típica, manejo.
Todo el mundo marcaba de rehidratación. No, antibióticos se le da. ¿Qué antibióticos? Lo mismo que para salmonella, para fiebre tifoidea, lo vamos a ver en un momento. Miren, menores de 3 meses, mayores de 60, gestantes, cardiópatas, inmunosuprimidos, células falciformes y bacteriemia. Y aquí he puesto bartonelosis, la vamos a ver más adelante, ojalá lleguemos. La enfermedad de Carrión es un factor de riesgo para hacer bacteriemia por salmonelosis. ¿Ya? Diagnóstico, coprocultivo de elección. Obviamente, que si está en bacteriemia, podemos pedir hemocultivo, ¿ya? Fiebre tifoidea, o fiebre entérica, ya dijimos, bacilo de Eber. Miren, he puesto esto a propósito, esto de aquí. Órgano, ya han llevado visto, ¿eh? Más frescos que yo están ustedes. Órgano. Es vesícula biliar. Y lo que tienen que saber es esto, lo que estoy, por algo lo he puesto, esta estructura de aquí. Se llaman los senos de Rokitansky-Achov. No es la única enfermedad en la cual van a estar ya, pero la vesícula biliar va a ser el lugar donde va a ser el reservorio en humanos de la salmonelosis. Entonces, ¿cómo me contagio si el humano es el que tiene el reservorio? Básicamente el humano hace sus necesidades y el agua llega a contaminarse de alguna manera. Puede ser por mala higiene del mismo, ¿no? Que contamina a más personas, un cocinero, etc. Ahora, la clínica, es interesante esto, ¿ya? Y esto sí, por favor, asterisco. La clínica es más sistema que digestiva. O sea, con decirle que la diarrea solo está de 10 a 20%, a veces ni hay diarrea. O sea, la fiebre tifoidea, a diferencia de las anteriores, es una enterobacteria que da más clínica sistémica, o sea, es un compromiso general. Es una enfermedad para un internista, definitivamente, porque es una enfermedad compleja a veces de diagnosticar. Y casi siempre cuando hay fiebre de origen desconocido, que es un cuadro que les recomiendo que lean, piden para fiebre tifoidea, porque puede ser de todas maneras. Aquí, la mejor forma de estudiar la fiebre tifoidea con respecto a su clínica es viéndolo por semanas. El periodo de incubación dura 3 semanas, pero se dice que la enfermedad dura 4 semanas. Y luego de esas 4 semanas te curaste, mentira, sigues portador crónico. Por eso debemos usar antibióticos. Miren, la primera semana, lo característico es más, lo voy adelantando, miren, primera, segunda y tercera semana, en todas hay fiebre, ¿ya? Por algo se llama fiebre tifoidea, no tiene que haber fiebre. Y esta es la forma de graficar la fiebre en la fiebre tifoidea. Miren, hasta aquí y hasta aquí. Primera semana, segunda semana, tercera semana. Y es así. En la segunda semana la fiebre se dice que está en meseta. No, dromedarios de Bruselas, lo vamos a ver después. Pero se dan cuenta que la fiebre asciende, se queda alta y luego baja. Y eso es interesante, ¿eh? El patrón se puede preguntar. ¿Qué es tiflitis? Es un término interesante porque es propio de la enfermedad tifoidea, tiflitis. Es una especie de dolor sordo en la fosa ilíaca derecha. Por ahí podría pasar como una apendicitis, lo que sea. Y si uno pone su estetoscopio, los ruidos cerebrales están aumentados, dícese. Pero es característico. Y lo otro es la cefalea, ¿ya? Y miren, la diarrea. Esto por favor acuérdense. Diarrea es infrecuente. Es más, a veces ni hay. ¿Y cuándo hay? Cuando son niños. En niños se asocia diarrea. Y estreñimiento en la segunda semana. A adultos, ¿ya? Esto lo voy a poner aquí. Niños, diarrea. Estreñimiento a adultos. No se olviden, ¿eh? Eso es importante. Porque si uno no lee diarrea, uno por ahí no lee diarrea y dice, ya no es fiebre tifoidea. No, al contrario, es fiebre tifoidea. Bueno, seguimos. ¿El estado tífico a qué se refiere en la segunda semana? Se refiere a un cuadro de disminuye el nivel de conciencia. O sea, el paciente ya no va a estar lúcido, el paciente puede estar somnoliento, puede estar hasta omnibulado, responde a estímulos con mayor energía, que tenemos que ponerle más energía para poder reaccionar, hablar con el paciente va a estar como medio dormido, medio tontado. La roceola tífica es una especie de exantema en todo el cuerpo, es propio de la enfermedad. O sea, exantemas es un tema súper complejo, de verdad. Pero si tenemos toda la demás clínica y un exantema, hacemos unidad clínica, no hay que necesariamente pensar que es otra causa. Y esto es interesante, ¿no? En la segunda semana recién hace hepatoesplenomegalia. Y más hepato que espleno, ¿ya? Algo que es súper interesante, ¿ya? Y que lo tiene tifoidea y lo tiene Bruselas, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es el signo de Faguet? ¿No? Miren, si uno tiene fiebre, ¿qué debe pasar con el pulso? ¿Qué debe pasar con la frecuencia cardíaca?
debe aumentar. ¿Y debe aumentar cuánto? A ver. Se dice, más o menos, ¿no? Se dice que por 1 grado de temperatura que aumenta, debe aumentar de 10 a 15 latidos por minuto. Y también la frecuencia respiratoria de 3 a 5, dicen. Pero eso ya es más relativo. Pero aquí tienen que saber esto. ¿Por qué? Porque esto es importante. Hay bradicardia. Y es una bradicardia relativa, ¿no? Porque en realidad no tiene sentido que tenga bradicardia. Y eso es el signo de Faguet, la disociación pulso-temperatura. Faguet. Esto es semio, ¿ah? No lo han leído. Bruselas es la otra que da, ¿ya? Pero acuérdense en tifoidea, porque es más interesante a veces. Siempre traten de acordarse las enfermedades que son aparentemente no tan difíciles. Acuérdense esa característica que las diferencia del resto y van a acordarse de la enfermedad luego, porque si no, créanme que se olvidan de todo. Listo, seguimos. La tercera semana es donde va a haber complicaciones. ¿Qué complicación es la más frecuente? Va a haber perforación intestinal. Y la otra, hemorragia digestiva. ¿Ya? Bueno, complicaciones, sí, y es interesante esta fase porque esta es la fase a donde no debería llegar el paciente, pues porque tiene el riesgo de perforarse, hacer una peritonitis y complicarse innecesariamente. O sea, nosotros deberíamos hacer el diagnóstico máximo en la segunda semana. O sea, en la primera semana hacer el diagnóstico está más difícil, sí, pero debemos sospecharlo y de acuerdo a eso pedir exámenes, que ahorita los vamos a ver. Y en la cuarta semana es donde el paciente ya se recupera y se vuelve portador crónico, eso es importante. ¿Cuántos de nosotros seremos portadores crónicos? No sabemos. Podríamos tenido fiebre en algún momento, pasó desapercibida. Ya le dijimos, no senos de Rojitansky, asco. Seguimos. El diagnóstico, eso es importante. Los leucocitos van a estar disminuidos, pero va a haber desviación izquierda. O sea, los neutrófilos aumentados. Pero eso es solo para orientarme más, o sea, para llegar, para tener más cerca la enfermedad, para diagnosticarlo. Pero miren, el diagnóstico definitivo se hace con esto. Primera y segunda semana, hemo o mielocultivo. Tercera y cuarta semana, coprocultivo. No te entiendo, Silvio, ¿por qué? Básicamente por esto, miren, hace este recorrido. Cuando están las placas de Peyer, es cuando yo me infecto, comienza. Pasa al sistema retículo endotelial. ¿Cuál es el sistema retículo endotelial? Vaso, hígado, básicamente donde hay macrófagos, vaso, hígado, ganglios. Y por eso hay hepatoesplenomegalia. Y al último la vesícula. Y de la vesícula, ¿ustedes no creen que pasaría por el colédoco, por el cístico, a las heces al final? Entonces básicamente es lógica. Y ahí es cuando hay las complicaciones en la tercera, o sea, cuando yo tengo que decir en mi cabeza, primera y segunda, la bacteria va a estar en sangre. Tercera y cuarta, la bacteria va a estar ya en heces. Y así diagnostico. Primera y segunda semana, hemo y mielocultivo. Tercera y cuarta, copro. Pero espérate, quiero más. Ya, miren. Hemocultivo es el de elección. ¿Por qué? Porque es fácil tomar una muestra de sangre. Pero a ver, sácale una muestra de médula ósea. Nadie lo hace. Pero sin embargo, este es el de mayor rentabilidad diagnóstica. Y las preguntas pueden ir por ahí, ¿no? Así que esa diferencia tienen que tenerlo en cuenta, ¿ok? Y miren, el test de Widal. Esto es histórico, es como hablar de ácido. El test de Widal trabaja con esto, con el antígeno O. ¿Ya? Y lo detecta. Pero el problema es que hay muchos falsos positivos, así que no tiene mayor relevancia hoy en día. O sea, pedir test de Widal, ese doctor sigue en 1980. Falsos positivos con Nitu, con Brucella, con Salmonella notifica, o sea, con todo. No, o sea, no tiene sentido. Pero les aseguro que en su examen de infecto, si le viene esto, le va a venir así. Porque lamentablemente a los doctores no les gusta alcoholizarse. A los tíos, ¿no? A los jóvenes, obviamente. Y no todos, ¿no? Pero, bueno. Miren, el tratamiento yo diría que es la parte más importante junto a clínica. Lo de la primera y segunda semana también, ¿no? Diagnóstico, clínica, tienen que tener bien claro, diagnóstico, clínica y tratamiento, de hecho, o sea, clarísimo. Y miren, aquí todo comienza con C en tratamiento. No se hagan bolas. De elección, cipro, de hecho, el primero, de hecho. No, pero guarda, o sea, ciprofloxacino, ¿qué es? Es una quinolona, no le puedo dar a niños ni a gestantes. ¿Por qué a niños no le puedo dar? Hago tenosinovitis, le puedo romper el tendón, o sea, hay miles de complicaciones. Entonces, en niños, ¿qué usaría? En niños puedo usar, por ejemplo, amoxio, igual que en gestantes, ¿se dan cuenta? O sea, tengo que usar pautas más bajas, no voy a meterle con todo a un niño. Cotrimoxazol es buenísimo. ¿Sabes cuál es el problema? En Perú se usa ya, pero en España ya no lo usan. ¿Por qué? Eso lo tienen que ver, ¿ah? Cotrimoxazol da aplasia medular. O sea, te baja las 3 series, te las tumba, te las tira al piso. Ese es el principal efecto adverso, por decirlo así, del cotrimoxazol. Y por eso mucha gente, por no decir que gran cantidad de personas le tienen miedo al cotrimoxazol. Pero aquí en Perú
En la guía sale como primera línea, tengan cuidado con eso. ¿Ya? Y bueno, y en gestantes, no se olviden, ¿no? En gestantes sí se puede usar, ustedes cuando revisen un poco antibióticos, en gestantes sí se pueden usar cefalosporinas, se pueden usar todo eso. En gestantes no hay contraindicación de cefalosporinas. O sea, puede usar todo lo que es penicilinas en gestantes. ¿Ya? Miren, ahora, ¿cuánto dura el tratamiento? 7 días. ¿Cuándo doy corticoides si el paciente es grave? Y cuando es portador, ¿qué hago? Doy cipro por esa cantidad, mira. 4 a 7, 6 semanas, es un montón. ¿Y qué pasa si el paciente, pucha, doctor, también tiene su cálculo? Ah, le saco la vesícula, pues no me hago problema. Pero la colecistectomía no es la primera opción para un portador crónico, tengo que darle antibiótico. Y en realidad no tiene mayor relevancia, o sea, tiene mayor relevancia no operar al paciente que no tiene cálculos y tiene fiebre tifoidea portador, por ejemplo. ¿Qué haría? Es complejo el análisis porque vas a sacarle la vesícula a alguien que está contagiando gente, ¿no? O sea, es bueno, es malo, ¿qué hacemos? Eso ya es un tema más complejo de lo que parece, ¿no? Y bueno, quedó claro esto, ¿no? De fiebre tifoidea. Eso sí es una de las enfermedades. Yo diría que fiebre tifoidea, fiebre tifoidea, brusela, sífilis y estafilococo y estreptococo son lo que más tienen que saber. En cólera, hablar de cólera, hay una clasificación, es microbiológica esta, ¿no? Miren, decir que es cloruro de sodio dependiente, independiente, el vulníficus, parahemolítico, pero lo que tienen que saber es que el Vibrio cholerae es independiente. Y estos de aquí, el parahemolíticus y el mimicus, pueden hacer cuadros invasivos. Sin embargo, esto sí, por favor, no es invasivo el Vibrio cholerae. ¿Su qué, Silvio? O sea, tremenda diarreasa. Sí, pero no es invasivo. Todos con toxinas nada más. Ok. Miren, estaba en duda si poner esto o no. Pero lo puse. ¿Por qué? Porque tiene importancia epidemiológica para nosotros como peruanos. Miren, hay más de 200 serogrupos, ¿ya? Pero el que tiene relevancia es el O1 y el O79. Pero acordémonos del O1. Y miren estos subserotipos, de acuerdo a los antígenos. Ogawa, Inawa y Kojima. Pura microbiología. Pero lo que tienen que saber es esto. Los biotipos. El clásico es el que daba pandemias a nivel mundial. Pero en el Perú el biotipo fue el TOR. Es el más frecuente y el menos grave. La epidemia en Perú fue en 1991. Ya, eso tienen que saber. ¿Cuál es el reservorio? Importante, ¿ah? Aquí está la fotito. ¿Qué es el reservorio? Tienen la culpa. El zoo y el fitoplancton, ambos. Entonces, ¿quién come zoo y fitoplancton? Cualquier tipo de alimento marino que se imaginen. ¿Y quién come los alimentos marinos? Nosotros. ¿Cómo nos contagiamos? Comiendo alimento marino. Especialmente moluscos, crustáceos, ese tipo de cosas. No pescados, ya. También pescados, pero en realidad más mariscos. Ahorita miren, ahorita cuando acabemos vamos a ver este cuadro de resumen, se los voy adelantando. Por ahí si tienen dudas con respecto al periodo de incubación, qué alimento y qué síntomas, luego lo vamos a ver. Miren, este ya lo dijimos, al igual que el E. coli enterotoxigénica. Y esto tienen que saber, ¿a qué nivel va? Al gangliósido M1. ¿Ya? Eso han preguntado. Miren, periodo de incubación, 5 días. Bastante. ¿Cuál es la clínica? Diarrea acuosa, pero profusa. O sea, esta es la más profusa que puede haber. ¿Y esto cómo se llama? ¿Qué es esto? ¿Ah? No, esa es la diarrea. Sí, y tiene un nombre esa diarrea. En agua de arroz. Laven arroz, dicen que parece eso, ¿no? Es más, parece una mazamorra de todo, ¿no? Y miren, ¿se acuerdan que dijimos qué tipo de electrolitos salían? Por la toxina A, ¿se acuerdan? Sodio, potasio, cloro, todo. O sea, y aquí va a haber aquí lo que va a matar al paciente no es la diarrea, es el déficit hidroelectrolítico que va a tener severísimo. O sea, va a tener hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia, severísima. ¿Y cuál de esas tres es la que lo va a matar? Hipocalemia, porque esa es la que va a haber a nivel cardíaco, ¿ya? Además de eso, puede haber esto, ¿ya? Acidosis metabólica. Por la misma explicación, baja el bicarbonato, baja el pH. Va a haber insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque va a haber tanto déficit de volumen, va a haber una depresión tal de que va a haber insuficiencia renal aguda prerrenal por oligoemia. Y esto lo puede llevar al shock, claramente. Dijimos, ¿cuál es la secuencia clásica? Dolor, náuseas y vómitos. No, al revés. Dolor, vómitos, diarrea. Ya, aquí no hay dolor, eso acuérdense. O sea, aquí el paciente va a tener diarreas y luego vómitos, o sea, encima al revés. Ya, o sea, lo que tienen que sospechar es diarrea profusa, ya, cólera en mi cabeza. Después veo si le duele, si vomita o no. Ya. El cultivo es este, ¿no? El TSBS, que es tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa.
microbiología. Y el tratamiento, por favor, eso sí, sépanlo. La reposición hidroelectrolítica, por favor. De todas maneras, a la cabeza. Y aquí, ¿se acuerdan que les dije? ¿Doy o no antibiótico en toxinas? Sí y no, aquí sí damos. Y por dos razones, ¿ya? El tratamiento de elección va a ser la doxiciclina. Dos razones. ¿Por qué dos razones? Porque evita el contagio y porque disminuye el tiempo de enfermedad. O sea, mi paciente iba a estar, no sé, un montón de días con diarrea, yo solo corto. ¿Y por qué? ¿Cómo va a disminuir el tiempo de enfermedad? No tiene sentido, o sea, si es por toxinas. Sí, lo que hace es favorece la revitalización del epitelio y hace que la pérdida sea menor. Guarda, si es niño, claro, pues, ¿en niños qué le das? Furazolidona. ¿Por qué? Porque la doxiciclina en niños lo que hace es decoloración permanente. Y no creo que ninguno quisiera tener dientes decolorados. Ahora, ¿hay resistencia? Sí, sí hay resistencia a doxiciclina. ¿Se puede dar eritro o cipro? Pero eso ahorita no tiene mayor relevancia. Miren, rápidamente, Shigella. Shigella es importante, ¿por qué? Porque la Shigella, ahora vamos a hablar un poco de esto mejor ahorita. Miren, la Shigella va a dar un cuadro llamado disentería. Vamos adelantando. La disentería, ¿a qué se refiere con disentería? Básicamente la disentería es una afectación del intestino grueso. A diferencia de la enteritis, que es de intestino delgado, y a diferencia de la gastroenteritis, que es enteritis más estómago, ¿no? Entonces miren, vamos a diferenciar la diarrea de intestino delgado e intestino grueso, que me imagino que eso lo han visto en semiología, ¿no? La de intestino grueso va a tener más frecuencia, pero va a ser menor el volumen. En cambio aquí va a ser más volumen. Y usualmente son así muchas bolitas, aquí es menos, aquí es más agua en la de intestino grueso. El intestino delgado es más contenido, pero más disperso. Y algo interesante ya, aquí se dice que puede haber dolor periumbilical. Aquí se dice que sí o sí, por ejemplo, en una disentería, para la disentería tiene que tener moco y sangre en tu diarrea. Esa es la característica clave. Y también se dice que hay pujo y tenesmo. En cambio, en la gastroenteritis, o sea, aquí más bien puede haber náuseas y vómitos más prominentes. También puede haber diarrea, claro. E incluso en la gastroenteritis se menciona que puede haber fiebre, ¿ya? Si se dan cuenta, eso es una distinción meramente clínica que para enfocar nuestros casos, pero lo que tienen que acordarse de las tres definitivamente es la disentería. Y por eso, o sea, es fácil, moco y sangre, y ya está. Ahora, la disentería tiene causas, y la más frecuente lamentablemente no es la bacteriana, sino la meviana. Y tiene tres causas, ¿ya? Shigella es una, la otra es la entamoeba histolítica, lo vamos a ver en la otra clase, no se preocupen, y la otra que también es el Balantidium coli. Estos dos son protozoos. Pero esta es la disentería bacteriana. O sea, Shigella, y aquí está, ¿no? Disentería basilar. Luego lo vamos a ver en un momentito, ¿ya? Eso es como para darnos un fondo general, ¿no? En la disentería también puede haber fiebre, claro que sí. Y ya, miren, ahora, Shigella, esto también es importante decírselo, miren. El hombre es reservorio de cuatro enterobacterias. ¿Ya? 4 nada más. ¿Cuáles son? Salmonella typhi, Shigella, cólera y Giardia. ¿Ya? Cuando lean guías van a ver que están así las 4. O sea, en estos 4 va a haber la fase de portador crónico, etc. ¿Ya? Entonces, el reservorio, humanos. ¿Cómo puede ser la transmisión? ¿Por contacto directo o por agua? Y no hay portador crónico, a pesar de que el reservorio sea el humano. Eso es como una especie de contradicción, si quieren ponerlo así. ¿Qué es? Usualmente, en muchas de estas infecciones, lo más frecuente es que te dé nada, asintomático, o te puede dar una diarrea acuosa, pero te puede complicar con una disentería basilar, que ya explicamos la clínica. Miren, la clasificación de las Shigellas es así. Según el antígeno Disenteriae, Flexneri, Bodi y Sonei. La que tienen que saber, ¿por qué digo que tienen que saber esta? La Flexneri, ¿ya? Porque está asociado a esto, a contacto directo, transmisión por sexo anal, hombre-hombre, HH, ¿ya?
¿Y por qué también tienen que saber esta? Porque la Flexneri es la que más se asocia a síndrome de Reiter. ¿Saben eso? En fisiopatía, el doctor Angulo te dice, síndrome de Reiter, ¿qué es? ¿Ves, muchachos? Eso sí, síndrome de Reiter o artritis reactiva. Es una triada. Artritis, rayos. Artritis, uveitis y uretritis. A más U más U también, ¿no? Uretritis y uveitis. Esas tres. Síndrome de Reiter. El que vimos al inicio era de Ritter. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se asocia el síndrome de Reiter? A dos. A infecciones genitales y gastrointestinales. A la genital, de hecho, más frecuente, clamidia, trachomatis. Y lo vamos a ver también en un rato. Y aquí, a la que quieran, pero la más frecuente es Flexneri. La segunda puede ser Salmonella, Yersinia, lo que sea, ¿ya? O sea, paciente que tiene diarrea y después viene con artritis, uveitis y uretritis, Reiter. Así nada más. Ahora, la más grave es la desinteriae. La más frecuente, en este orden, Flexneri, y la más leve son ahí. Ahí los he puesto. Ahora, complicaciones. Puede simular una especie de meningoencefalitis en niños. Es como una especie de clínica parecida, pero todo negativo. Ahora, Shu, ya lo comentamos, ¿no? Shu, ¿a cuál era? E. coli, ¿qué tipo? ¿Cuál era la que causaba Shu? Entero hemorrágica. Tienen que estudiar después, ¿ah? Esto de acá, créanme que si estudian todo esto, sacan 20 en efecto. Miren, también se asocia a esta, a la disentería de tipo 1. Y el síndrome de Reiter. Esto de aquí, HLV27, es un complejo, un antígeno leucocitario humano que sí, lo van a ver bastante en reumato. Es positivo cuando tienes, por ejemplo, espondilitis anquilosante, un par de enfermedades. ¿Ya? Diagnóstico, sospecha clínica. Aquí sí, por favor, sospecha clínica nada más. Yo tengo un paciente con disentería y ya tengo que darle antibiótico. ¿Por qué? Porque usualmente los cropocultivos casi, ¿no? O sea, sale positivo ya, pero, o sea, no siempre sale positivo. Entonces, no es una regla que salga positivo. Entonces, si sale negativo, voy a decir que no es. No, puede seguir siendo. Entonces, puede, o sea, no siempre positivo. ¿Ya? Eso, por favor, recuérdense. ¿Qué pasa si tengo diarrea acuosa? El tratamiento va a ser a base de rehidratación. Pero si es una disentería, ciprofloxacino, de nuevo, también lo vimos en tifoidea, ¿se acuerdan? Y si es niño, no le puedo dar quinolona, ya dijimos, acitro, un macrólido, lo va a tolerar mejor, ¿ya? Yersinia. Las que me van a interesar ahorita son estas dos, enterocolitis y pseudotuberculosis. Yersinia pestis, ¿qué causa? Peste, lo vamos a ver en un rato. Entonces, Yersinia enterocolitis me puede dar enteritis, me puede dar ileitis, adenitis mesentérica, Yersinia pseudotuberculosis, ¿ya? Eritema nodoso, artritis reactiva y bacteriemia. Voy a hablar un poquito, enteritis ya comentamos, ¿se acuerdan? Una diarrea de intestino delgado. Vamos a hablar un poquito solamente de adenitis mesentérica, porque es importante, ¿ya? Miren, adenitis mesentérica es el principal diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. Diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque va a ser un niño que va a venir igualito con apendicitis. Dolor en fosa ilíaca derecha, puede tener fiebre, puede tener mil cosas. Hay un signo de Calvin, pero eso ya no tiene mucha relevancia. Pero sí, o sea, se confunden. A veces operan apendicitis pues, y eran adenitis mesentéricas. Adenitis mesentéricas es como que los ganglios, o sea, la apéndice es como una especie de bolsita y los ganglios, cuando te da apéndice normalmente, apendicitis, se obstruye la base por una piedra o por un cálculo. Una cuestión así, miren, vamos a dibujarlo. O sea, es como que sí, esta es el apéndice, se obstruye aquí con un fecalito, pero en una adenitis mesentérica es que los ganglios inflamen esta base y se inflame el apéndice, pues. Pero, o sea, la adenitis mesentérica no hay una verdadera inflamación del apéndice, pero hacen un dolor parecido al apéndice, no sé si me dejo entender. Porque hay otra causa de apendicitis que no es por fecalito, es por hiperplasia de las amígdalas que hay acá. No se mareen, o sea, adenitis mesentérica, principal diagnóstico diferencial de adenitis aguda, y es por Yersinia pseudotuberculosis. También puede ser viral, ¿ya? Y es más, o sea, la causa más frecuente es viral, pero la bacteria que la causa es esa. Eritema nodoso es lo de la foto de aquí. Es una paniculitis, eso lo van a ver cuando lleven dermato. Artritis reactiva, ¿qué es? Síndrome de Reiter, ya lo dijimos. ¿Y cuándo Yersinia va a haber riesgo de bacteriemia, o sea, de sepsis? En condiciones que esté el fierro elevado en el cuerpo. ¿Cuáles son? Insuficiencia cardíaca congestiva, hepatopatía crónica,
O sea, es decir, cirrosis. Una anemia hemolítica, claro, pues porque la hemoglobina va a estar nadando, una anemia hemolítica. Y esta última, ¿no? La hemocromatosis. ¿Qué cromosoma? 6. Eso no. Hemocromatosis. Esas 4 condiciones van a ser. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tenga esto, solamente ahí voy a dar ciprofloxacino. De nuevo, ciprofloxacino, miren, lo estamos viendo en Shigella, lo estamos viendo en Yersinia y lo vimos en fiebre tifoidea. Ciprofloxacino está en varias. Riesgo de sepsis. Aquí he puesto 4. ¿Cuál más? Diabetes mellitus, me faltó decirles. ¿Ya? En esas 5, aquí está 5. En estas 5 voy a dar ciprofloxacino. Y en niños, sintomático, nada más. Campylobacter, de lejos, el más frecuente, y Yeyuni. Estos dos de aquí, Fetus y Coli, dicen que tiene tropismo cardiovascular, puede hacer endocarditis, aneurismas. ¿Cuál es el antecedente en Campylobacter? Que es clave esto. El paciente ha comido o cría aves. Pollo a la brasa, por ejemplo. Te comes tu pollazo, Campylobacter. Y esto es importante, 2 años lactantes es la incidencia máxima de Campylobacter. ¿Ya? La clínica, una enteritis, una artritis reactiva y esto. Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, Guillain-Barré. Es la principal causa de síndrome de Guillain-Barré. Eso tienen que saberlo. Y de cajón, porque Guillain-Barré hay, a cada rato sale, pero acá es por enterovirus lo que sale. Pero hay Guillain-Barré por eso y tienen que saberlo de hecho. Y miren, el 20-40% es bastante. ¿Ya? Y aquí, ¿por qué le pongo DDX? Diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad de Crohn, básicamente, o colitis ulcerativa. Eso ya lo van a ver luego. ¿Pero por qué? Porque Campylobacter se parece bastante. Diagnóstico coprocultivo, y aquí sí, miren. Eritromicina, un macrólido de elección. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos? La incidencia máxima es en menores de 2 años. No le voy a dar ciprofloxacino en un menor de 2 años. Básicamente por la edad. Ahora miren, diarrea. ¿Cómo defino diarrea? Aumento de la frecuencia o disminución de la consistencia. Básicamente eso. ¿Ya? No solamente es, no doctor, yo voy al baño 7 veces al día. O mejor, a ver un ejemplo con más sentido. No, doctor, yo voy 2 veces al baño. Pero antes iba una vez cada 4 días. Eso ya es diarrea. ¿Entienden? No, doctor, yo voy 3 veces al día. Y antes, no, siempre he ido 3 veces al día. Eso no es diarrea. Y la consistencia puede estar normal, ¿no? Eso es importante. Esta clasificación de tiempo, es bueno que la sepan, lo preguntan. ¿Por qué? Porque las causas varían. Pues, o sea, nosotros aquí vamos a hablar de diarrea aguda. Esta es la infecciosa. Pero estas de aquí, usualmente no son infecciosas. Y si son por infecciones, esta puede ser funcional, puede ser enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser colon irritable, puede ser neoplasias, pueden ser miles de cosas. ¿Ya? Pero acuérdense, menos de 2 semanas, usualmente infecciosa. Y esto de aquí lo he puesto, un cuadrito de frecuencias, miren. Diarrea acuosa, en adultos, E. coli enterotoxigénica, en lactantes, rotavirus. Diarrea febril, en ambos, Salmonella notifi. Disentería, adultos, Shigella, Flexneri. Lactantes, Campylobacter. Intoxicación alimentaria, a la cabeza, Aureus. Luego Salmonella y luego Clostridium. ¿Ya? Esto tal cual. Ahora miren, esto es importante, sí. El periodo de incubación va a ser clave. O sea, tu paciente te va a llegar y te va a decir, ¿hace cuánto? ¿Tienes diarrea? Sí. ¿Hace cuánto comiste un alimento? Ustedes tienen que recabar en qué alimentos y a qué hora. Y ven el periodo de incubación. Doctor, yo hace 2 horas me comí una mayonesa. Ya pues, ya dijimos, mayonesa. Aureus, ¿y cuál era la otra que dijimos mayonesa? Salmonelosis notífica. Pero no dijimos de unas 6 horas. ¿Salmonella cuánto era? Más de 16. Acá está salmonella. Por eso, huevos. O sea, ustedes tienen que saber eso. Y yo me acuerdo así más o menos. Menos de 6 horas, solo 2. Aureus y Bacillus cereus. Oye, guarda, pero hay otro cereus, sí. Es que este es el tipo emetizante. Por eso da náuseas y este es el no emetizante. ¿Ya? Y cereus, sí o sí, arroz. Comí arroz, doctor. ¿Con qué? No sé, comí arroz. Ya, Bacillus cereus, de hecho. Miren, Aureus dijimos también hace un rato, ¿no? Dulces. Dulces, ¿ya? Una tortaza, algo. Y miren, cuando tienen periodo de incubación, esto también es interesante, cuando tienen periodo de incubación tan corto, no da tiempo de hacer diarrea casi. O sea, lo principal aquí es náuseas, lo más frecuente. ¿Ya? Y si hay diarreas puede haber más leves, pero hay náuseas bastantes. Y miren acá, ya no aparecen náuseas. Como síntoma predominante, porque puede haber, ¿no? Miren, Clostridium perfringens, dijimos. Carnes mal cocidas, dijimos. 8 a 16 horas. Cereus, ya dijimos, arroz, pero aquí también puede ser en otro tipo de vegetales. Cólera, importante, ya dijimos. Aquí el periodo de incubación, ¿cuánto era de cólera? 5 días, dijimos, ¿no? ¿Ven? Periodo de incubación 5 días, mucho más de 16 horas. Mariscos.
E. coli enterotoxigénica, la que da Shu, agua. Y miren el periodo de incubación, ¿no? O sea, más de un día, más de 2 días. Y el último nada más, porque esto viene en preguntas. El Vibrio parahemolyticus. Este de acá. Este de acá. Ya dijimos que era invasivo, ¿no? Y mira, la diferencia, no hay diferencia, también es mariscos. ¿Cuál es la diferencia? La clínica, muchachos. Diarrea acuosa y disentería. Entonces, paciente que hace 5 días comió mariscos y ahora tiene diarrea con moco y sangre. Eso es parahemolyticus. No, solo tiene diarrea acuosa y es profusa. Bueno, ¿ya?